Martes 1 de octubre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV, iniciando un nuevo mes con toda la buena actitud. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La noche de este martes finalmente fueron conocidas las medidas tributarias y laborales que el Gobierno Nacional ha decidido tomar, según se dijo, en pos de impulsar el crecimiento económico y el empleo. En este sentido, el IVA no subirá, pero el precio de la gasolina extra y del diésel se liberará. Se espera que en las próximas horas las reformas anunciadas sean entregadas a la Asamblea Nacional. Queridos compatriotas, buenas noches. El anuncio del primer mandatario inició aclarando la realidad de lo que tanto se había especulado durante los últimos meses. No subiremos el IVA. Escúchenme bien, no subiremos el IVA. ¿A quiénes íbamos a pedir que hagan un esfuerzo adicional? Es a los que más tienen. Aquellas empresas que perciben ingresos por más de 10 millones de dólares al año pagarán por 3 años una contribución especial que totaliza más de 300 millones que se destinarán exclusivamente para seguridad, educación y salud. De esta manera el IVA continuará al 12%. Sin embargo, en donde sí habrá incremento es en la gasolina extra y en el diésel. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. Ese subsidio ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. A pesar de ello, se dio a entender que alrededor de 300.000 familias que pudieran verse afectadas por las medidas serán apoyadas. Añadiremos 300.000 familias al millón que ya reciben los distintos bonos. Más de 5 millones de ecuatorianos en total los que serán apoyados. Todos ellos recibirán $15 mensuales adicionales a evaluarse luego del primer año. En la intervención además se anunció que se brindará apoyo a los pequeños y medianos productores. Para ellos estamos eliminando o reduciendo los aranceles para maquinaria, para equipos y para materia prima, tanto agrícola cuanto industrial. Cada vez que recorro el país, los emprendedores me dicen que el anticipo al impuesto a la renta es un verdadero dolor de cabeza. Por eso he decidido eliminar el anticipo del impuesto a la renta. En torno a las reformas laborales, el primer mandatario manifestó que en la búsqueda de promover el empleo es fundamental tener una ley que facilite la contratación de aquellos que carecen de un trabajo, sin que esto signifique, dijo, que quienes tienen uno actualmente pierdan sus beneficios y resguardos que la ley actual les otorga. Los elementos fundamentales son nuevas modalidades de trabajo para quienes inician un emprendimiento, nueva modalidad de contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad, así como enfermedades catastróficas, facilidades para el teletrabajo y contratos por periodo determinado. Siempre cuidando los derechos de los trabajadores y con el objetivo de hacerlo planificado en las reformas, señaló que se generará una nueva forma de jubilación patronal, en la que los empleadores incrementarán su aporte mensual en un 2% en beneficio de los nuevos trabajadores. Ese valor adicional podrá ser ahorrado en el IES o en fondos privados. Entre otros temas, el primer mandatario también fue claro que bajo un principio de justicia, al percibir los empleados privados solo 15 días de vacaciones al año, de ahora en adelante los servidores públicos también tendrán solo 15 días. Además que con el fin de mantener el empleo y a la vez mantener la masa salarial, los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de la remuneración, informó Javier Rosero. La legisladora María José Carrión renunció a la presidencia de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en la Asamblea Nacional. Con ello se daría paso a que el CAL envíe las reformas laborales a dicha comisión para su tratamiento. Luego de casi 5 meses, la asambleísta María José Carrión de Alianza País decidió dar un paso al costado de la presidencia de la Comisión de Trabajadores, que estuvo bloqueada por no tener quórum para sesionar desde mayo pasado. Las causas de esta renuncia primero son de orden personal. Como ustedes saben, estoy en un proceso de maternidad. La presión que ha habido e incluso la mala forma de llevar algunas cosas por algunos legisladores no han permitido llevar adecuadamente este proceso personal, familiar, y segundo, por la gobernabilidad de la Asamblea. Cristina Reyes del Partido Social Cristiano pertenece a la comisión y para ella es una decisión tardía. No obstante, esperan reunirse tan pronto como sea posible para elegir a la nueva directiva,
ya tienen un nombre de consenso. Ha demorado muchísimo tiempo la sensatez, con los costos que eso significó. Vamos a convocarnos inmediatamente para elegir a una nueva autoridad. En este caso hay un nombre de consenso, el asambleísta Fausto Terán. Así lo han dicho las demás bancadas, de que mi nombre puede ir como de consenso y esperemos. Yo vuelvo y repito, agradezco la confianza de todas las bancadas. La inmediatez con la que quieren encontrar un nuevo presidente responde también a que una vez que las reformas tributarias y laborales lleguen a la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, deberá designar la comisión que las tratará. No habrá pretexto ahora para que intenten reformas que son especializadas en temas del Código de Trabajo y probablemente de la Seguridad Social, vayan a cualquier otra comisión. Deben venir a la comisión especializada. Mucho más conociendo que tenemos en la puerta unas reformas laborales, que tenemos también un Código de Trabajo que nos espera y también la conformación del Consejo Directivo de Seguridad Social y una ley de Seguridad Social que también conocemos que ya está en las puertas para llegar a la Asamblea Nacional. Con la renuncia de Carrión solo quedaría la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados sin sesionar desde mayo pasado y aún con temas pendientes para resolver. En Quito informó Andrea Orbe. La Corte Nacional de Justicia señaló para el próximo 8 de octubre a las 10 de la mañana la fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el caso Sobornos 2012-2016. Aquí son investigadas 26 personas por supuestos aportes económicos no justificados a cambio de contratos públicos para campañas electorales en el correísmo. Entre los procesados está el expresidente Correa, el exvicepresidente Glass, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, los exministros María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís, la exjueza constitucional Pamela Martínez y su asistente Laura Terán, además de varios contratistas del Estado. Y en otro tema les contamos, amigos televidentes, que los exalcaldes de Quito, Augusto Barrera y Mauricio Rodas, podrían ser convocados por la Fiscalía para que rindan su versión por supuestos actos de corrupción que se habrían cometido en la construcción del Metro de Quito y la Ruta Viva. Este martes se empezó a tomar las versiones de los denunciantes. En la Fiscalía Provincial de Pichincha se empezó a tomar las versiones, luego de reabrir la investigación por supuestos actos de corrupción en la construcción del Metro de Quito, relacionado a la brasilera Odebrecht. César Montúfar es uno de los denunciantes. Que se investigue tanto al exalcalde Augusto Barrera como al exalcalde Mauricio Rodas, que además de eso se investigue al exfiscal Vaca Mancheno, que fue quien estuvo a cargo de la cooperación que se realizó con Odebrecht en el año 2017 y que además se vincula a la empresa Odebrecht. Pero Montúfar no solo tiene reparos en el metro, donde el costo inicial era de $1.492 millones y se podría terminar pagando $2.009 millones. Por ejemplo, hubo un incremento en el precio de los estudios iniciales, a lo que finalmente Quito va a terminar pagando, que es aproximadamente como $500 millones en el caso del metro y aproximadamente unos 40-50 millones en la Ruta Viva. Adicionalmente se demanda se investigue la ruta por donde se construye el metro, ya que en algunos sectores como el centro histórico y Solanda en el sur, en las viviendas se estaría generando problemas. Es una denuncia que fue abierta por delincuencia organizada, sin embargo habría que investigar si hubo sobreprecio en las dos obras, si hubo además peculado y otros delitos que se podrían derivar de lo que ocurrió habría ocurrido tanto en la contratación del metro como en el tema de la Ruta Viva. Al respecto, el exalcalde de Quito, Augusto Barrera, vía telefónica nos informó que por el momento prefiere no pronunciarse hasta ser notificado. Informó Héctor Romero. El secretario anticorrupción, Iván Granda, entregó esta mañana el anteproyecto de ley de extinción de dominio a la Asamblea Nacional, que fue elaborado en conjunto con organizaciones civiles, ONU, Banco Mundial, entre otras. Este proyecto consta de 60 artículos y tiene el objetivo de recuperar lo robado por la corrupción, el crimen organizado, narcotráfico y otros. Granda enfatizó que el Ecuador actualmente tiene solo una forma de recuperar el dinero ilícito y que es a través de las sentencias ejecutoriadas. Por ello, el proyecto presentado busca crear un sistema completo en donde la investigación duraría al menos un año a cargo de jueces distritales anticorrupción. Lo que se permite es plantear un procedimiento expedito de 60 artículos que recuperen no solo lo que se robaron por temas de corrupción,
sino también los delitos vinculados al narcotráfico y a todos los que están vinculados al crimen organizado. Eso es del Acuerdo Nacional 2030. Desde la Asamblea Nacional, toda iniciativa que vaya en aras de una lucha decidida contra la corrupción siempre va a ser acogida como una prioridad. El Observatorio de Género del Colegio de Abogados de Pichincha se suma a las voces que solicitan al presidente Moreno vetar parcialmente las reformas al Código Orgánico Integral Penal para que se incluya la despenalización del aborto en caso de violación. Más de 13.900 mujeres abusadas sexualmente desde el 2014 hasta el 2017 en el país son las estadísticas que a Pilar Raza del Observatorio de Género del Colegio de Abogados de Pichincha le preocupan, pues gran parte de ellas, además de ser niñas y adolescentes, quedaron embarazadas. Por ello se une a la solicitud para que sea el presidente Lenín Moreno quien decida el destino de la despenalización del aborto por violación. Pedimos y consideramos que se debe vetar el proyecto de ley que envía a la Asamblea Nacional en lo referente al aborto por violación y que se legisle conforme a estándares internacionales. Confían en que aún hay oportunidad para que el presidente incluya en las reformas al COIP la despenalización del aborto, aunque esto no se haya aprobado en la Asamblea. El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, explica que el Ejecutivo tiene toda la capacidad y potestad de hacerlo, en virtud de que el tema fue ampliamente debatido y discutido en el Pleno. El presidente como colegislador puede hacer básicamente tres actividades, si los podemos decir así, que hace el legislador, que son modificar el proyecto, suprimir aquello que se hubiera incluido o incluir aquello que se hubiera suprimido. No tiene lógica decir que solamente puede modificar y suprimir y que no podría incluir. Bajo esta perspectiva señala que más allá de que el presidente vuelva a incluir la despenalización del aborto en las reformas al COIP, este tema debe tener límites. Por ello García sostiene que el primer mandatario además debería proponer un texto alternativo que norme aquello. En primer lugar debe haber evidencia de que se haya producido la violación. Pero evidentemente no podemos exigir que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada porque para entonces el producto de la violación ya tendrá 18 años, ¿verdad? Entonces no se trata de esto. Tiene que haber indicios de haberse cometido la violación y además esta tiene que ser sometido a un sistema de plazos. En este marco informaron que presentarán al presidente Moreno su propuesta que se ajusta a lo que requeriría esta reforma. En Quito informó Adriana Rojas. El vicepresidente Otto Sonnenholzner cumplió actividades en los Estados Unidos. Allí se reunió con empresarios y representantes de las cámaras de comercio de ese país. La cita se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos, y el objetivo era fortalecer la relación de comercio de inversiones precisamente con ese país. El martes, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, participó en la Asamblea Anual de las Cámaras de Comercio Americanas de América Latina y el Caribe. Program with the multilaterals, we have over $400 million to improve, to reinforce social spending. We need the whole private sector, local and international, to be a part of the economic recuperation of Ecuador. El segundo mandatario resaltó las medidas adoptadas por el gobierno nacional y de esta manera poner en marcha un nuevo modelo económico. El vicepresidente también aprovechó la jornada para reunirse con empresarios e inversionistas de empresas americanas, interesados en ampliar y establecer negocios en nuestro país. There is so many investment opportunities in Ecuador in different sectors. Many of you have been there already. You know that it's a country that has achieved stability, certainty with dollarization. Informó Julio César Saona. El anuncio de la salida de Ecuador de la OPEP genera diferentes puntos de vista. Por una parte, los analistas creen que la nación pierde credibilidad a nivel internacional, mientras que otros sectores creen que esto contribuye al ahorro y a un aumento de la producción del crudo. Tras un comunicado emitido este martes, Ecuador confirma que desde enero de 2020 saldrá de la OPEP. El analista en temas petroleros Augusto Tandazo cree que esto no tiene mayores implicaciones para el país. No pasa absolutamente nada, porque el Ecuador es un país marginal con una producción tan pequeña
y su incidencia dentro del OPEP o fuera del OPEP en el precio del petróleo en el mercado internacional es nula. De otra parte, otros entendidos en el tema creen que la credibilidad del Ecuador tras la salida no será la misma. Yo le veo desfavorable en la medida en la que el prestigio del país está en juego. O sea, el nombre del país, la seriedad del país. Mire, esta sería la segunda vez que abandonamos la OPEP. Ecuador abandonó la OPEP en 1992, retomando su vinculación en 2007. El argumento, según refieren los expertos, para dejar nuevamente esta organización sería que se espera que el país aumente su producción de petróleo, cuestión que al estar adherido a la OPEP no podría hacerlo. Pero eso la realidad está contradiciendo porque la cuota nuestra a este momento es de 508.000 barriles diarios. La estadística del ministerio correspondiente determina que estamos con una producción promedio diaria de 548.000 barriles. Es decir, estamos 40.000 barriles por encima de la cuota. Según Tandazo, quienes votan dentro de la OPEP en favor de sus intereses son los grandes países productores y exportadores de petróleo. Ellos son los que imponen el mercado. ¿Qué puede hacer un país allí? ¿Qué pueden incluso hacer países como Irán, Venezuela, Nigeria y otros países? Absolutamente nada. Teniendo en cuenta eso, la decisión de salir de la OPEP, asegura, debió hacerse hace mucho tiempo atrás. En consecuencia, esto actualmente generaría un ahorro para el país. Si estamos dentro de la OPEP, pagamos más o menos $6 millones anuales, me parece, por la membresía, que no nos conduce a nada. A pesar de eso, dicen, se pudo acceder a otras opciones para salir de la OPEP, sin que esto pueda afectar el cómo miran al Ecuador internacionalmente. Me parece que es una posición más digna plantear en OPEP que no estamos cumpliendo la cuota, no vamos a poder cumplir en adelante con mayor razón la cuota y por lo tanto hemos decidido suspender temporalmente nuestra presencia en la organización. Frente a todos estos panoramas, lo seguro es que la decisión está tomada y que el precio del crudo nacional será el mismo estando dentro o fuera de dicha organización. Informó Javier Rosero. Ecuador perdió el arbitraje internacional en contra de la petrolera Perenco y deberá indemnizarla con $471,8 millones. Así lo explicó el Procurador General del Estado. Ecuador perdió un nuevo arbitraje internacional. El Estado deberá pagar $471,8 millones a la compañía petrolera Perenco por haber violado el Tratado Bilateral de Inversiones. Por su parte, la petrolera deberá cancelar $610,7 millones al Estado por daños ambientales de los bloques en los que operó. Así lo confirmó la Procuraduría General del Estado a través de este comunicado. Este arbitraje inició en 2008 con motivo de la adopción de la Ley 42 de 2006, que estableció una participación mínima del 50% del Estado en los excedentes de los precios de venta del petróleo no pactados, porcentaje que mediante el decreto 662 de 2007 fue incrementado en 99%. 75-25, 25 a favor del Estado, 75 a favor del inversionista. En el gobierno de Palacio se equipara, 50-50. El año siguiente, en el gobierno de Correa, se dicta el decreto 662, por el cual se reduce la participación del contratista al 1% y el Estado se lleva el 99% sobre el excedente del precio, porque recordaremos que en aquella época se produce esa gran alza de los precios del petróleo. El Procurador General del Estado aseguró que se busca tomar acciones para revertir el fallo. Esta acción de nulidad tiene por efecto, obviamente, tratar de revertir el fallo, pero inmediatamente tendría por efecto la suspensión de los efectos del fallo, del laudo. Es decir, que el beneficiario del laudo, la compañía Perenco, no pueda ir a tratar de ejecutar el laudo contra activos ecuatorianos en el exterior. Henry Llanes, analista petrolero, sostiene que no se revisó bien el contrato y exhorta al gobierno a tomar otras medidas. El juicio de repetición tienen que responder los ministros, ¿no? Y tienen que responder los de, como yo he dicho en un boletín de prensa, en ese entonces los directores del Nacional de Hidrocarburos, el procurador del Estado de ese entonces, los de Petroecuador en ese entonces, es decir, toda una serie de funcionarios públicos. El país tiene 120 días para pedir la nulidad del laudo arbitral con dicha petrolera, informó Marilyn Jaramillo. La Fiscalía General del Estado dispuso al Gobierno Nacional la desclasificación de la información relacionada al secuestro y posterior asesinato de Óscar Villasís y Katy Velasco. Con esto, la defensa técnica de las familias de las víctimas esperan poder establecer las causas del hecho.
Señor presidente, se le dice a usted que por favor nos ayude. Fue en abril del 2018 que Óscar Villasís y su pareja Katy Velasco desaparecieron en la frontera norte con Colombia y luego aparecieron asesinados. Los responsables serían grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Desde esa fecha la investigación por saber la verdad no ha sido fácil, relata Leonardo Tipán, abogado de la familia de las víctimas. Esta defensa solicitó hace un año atrás que se desclasifique la información y hasta la presente fecha no hemos tenido ninguna respuesta por parte del gobierno. Sin embargo, este lunes la Fiscalía General del Estado, al parecer escuchando el clamor de los afectados, tomó acciones. Y en esta vez nosotros felicitamos a la Fiscalía General del Estado porque ha dispuesto ya la desclasificación total de toda la información que el gobierno ecuatoriano estuvo realizando cuando conoció del secuestro de Katy y Óscar. Sin embargo, el régimen no tendría plazo para dar cumplimiento a la disposición de la Fiscalía. En caso de no entregar la información, la ley es clara. Un silencio administrativo puede acarrear hasta posibles desacatos, casos penales que mismo puede ir a la Fiscalía General y se puede incurrir en desacato por no acoger una disposición de la Fiscal General del Estado. Esto es la desclasificación de la información. Desclasificación de información que en el caso del equipo periodístico de Diario El Comercio, para de igual forma investigar su secuestro y posterior asesinato, también ha tardado en llegar. Hacemos un llamado y una exigencia a las autoridades. Vamos 1 año 6 meses desde que ocurrieran los hechos y no vemos que por parte de las autoridades exista ninguna especie de interés de cooperar, ¿no? De cooperar y de hacerlo. Y ocurre lo mismo con Colombia. Lo que les ha llevado a hacer conjeturas. Eso hace pensar que evidentemente hay unos intentos de silencio que son convenientes para alguien o por algunas personas. Nosotros no queremos creer que el Estado quiere ocultarnos información. Sin embargo, lo que sí es evidente es que a alguien no le conviene que se sepa qué ocurrió realmente con todos los crímenes en la frontera. Informó Héctor Romero. Terminada la paralización en la provincia del Carchi, los sectores más perjudicados fueron el agrícola, ganadero y comercial. Alrededor de $2 millones diarios en pérdidas registra el sector fronterizo. Las autoridades de gobierno buscan generar soluciones. De un monto aproximado de $2 millones diarios, sin contar los ingresos por la distribución de leche, serían las pérdidas a las que asciende la paralización de la provincia del Carchi. A esto le suman los $750.000 que por concepto de aduanas se recauda en el puente de Rumichaca diariamente. Uno de los sectores más afectados sin duda es el agrícola ganadero. Generó pérdidas especialmente para nuestros hermanos del sector rural, nuestros ganaderos, nuestros agricultores. Sus productos no pueden esperar a que se termine el paro para poder salir a venderlos, sino que se pierden definitivamente. Nosotros generamos 350.000 litros de leche por día. En 7 días de paro se generan alrededor de 2.300.000 litros. Si bien es cierto, el sector comercial fue el que no quedó satisfecho, los planteamientos serían abordados por los representantes de este gremio en las mesas de trabajo que iniciarán este miércoles. Propuestas que ya se encuentran listas para ser transmitidas al Ejecutivo. Hablar de un IVA diferenciado, hablar de la eliminación del impuesto a la renta, hablar de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, la creación de una sede acá en Tulcán, son propuestas que las hemos mantenido firmes y las seguiremos luchando, ¿no? Para los comerciantes las pérdidas han sido grandes. Solo un día de cierre de un local comercial constituido les genera $200 en baja, lo que determina que las obligaciones se retrasen en cancelar, provocando esto un daño colateral. El comerciante, el importador grande, difícilmente entiende que acá la provincia estuvo en crisis. Ellos únicamente hacen efectivos los cheques y van cobrando como van entrando. Mientras personal de Fiscalía levantó los indicios necesarios para poder investigar a los culpables de los destrozos a los ventanales de la gobernación, cuyos restos generaban un grave peligro para los transeúntes. Ya realizaron el levantamiento de evidencias y posteriormente pues ellos mismos son los llamados, diríamos, a proceder a descubrir a los autores o cómplices del cometimiento de esta infracción. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Momento de nuestra primera pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Más adelante, en el puerto principal, Policía Antinarcóticos incauta casi media tonelada de droga. 4 extranjeros fueron detenidos. Los detalles en breves minutos.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. La Policía Antinarcóticos incautó casi media tonelada de droga en 2 operativos realizados en Guayaquil y Durán. En uno de los allanamientos, los agentes encontraron 400 kilos de cocaína y detuvieron a 4 extranjeros. Fueron varios meses de investigaciones que detectaron que en el cantón Durán, en la provincia de Guayas, personas no ecuatorianas ingresaban a varios domicilios en actitud sospechosa y al tener las respectivas órdenes de allanamientos, entraron y encontraron cientos de bloques de cocaína. Aquí fueron detenidos los 4 ciudadanos extranjeros y encontradas en el interior de cajas de cartón, listas para ser embaladas en productos de exportación, los 400 paquetes que contenían un peso aproximado de 400 kilos de clorhidrato de cocaína. Parte de esa agrupación narcodelictiva con nexos internacionales fue desarticulada. Ahora revisan el estatus migratorio de cada uno de ellos para conocer cuántas veces han ingresado al país para realizar ese negocio ilícito. Son 3 ciudadanos de origen colombiano y un ciudadano de origen hondureño. La ruta venía desde el norte del país, específicamente Tulcán, Imbabura, y llegaba hasta acá a la provincia del Guayas, para posteriormente utilizar el puerto de Guayaquil como plataforma y ser enviado hacia los países de destino. Posiblemente haya ido esta mercadería a Centroamérica. Asimismo, pero en otro operativo en un barrio del norte de Guayaquil, detuvieron a una ciudadana que en el interior de su vivienda, según la Policía Nacional, almacenaba 34 kilos de la misma droga. Las cuales serían utilizadas para ser comercializadas y distribuidas aquí en la ciudad de Guayaquil como parte de las actividades de microtráfico. Los aprehendidos de estos casos fueron presentados ante los jueces y fiscales de turno en cada cantón y serán procesados en las próximas horas por el presunto delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala, informó Charlie Pisa. Cámaras de seguridad registraron el instante en que 2 sujetos con una subametralladora y un revólver asaltaron un local de venta de comidas en el suroeste de Guayaquil. Las autoridades investigan el caso. Habían terminado la atención a las 22 horas, pero se quedaron celebrando el cumpleaños de un familiar. Y antes de la medianoche, 2 sujetos destruyeron la fiesta. Uno bajó con una subametralladora, el otro bajó con una 38, era artesanal. No se muevan. Y nos quitaron, bueno, realmente en este momento ya habíamos subido la mayor cantidad de dinero que habíamos hecho ese día. Cuando yo bajé, yo sí vi ese taxi estacionado ahí en la esquina de Carchi. Y luego, después ellos dieron vuelta en U, dieron como 4 vueltas. Sucedió el jueves pasado en este local de venta de comidas en las calles Bolivia y Carchi. Un negocio familiar que desde febrero abrió sus puertas con 4 cámaras de seguridad. Pero esta es la tercera vez que fue embestido. Dado que tenemos botón de pánico, pero igual no respondió rápido. ¿Y cuánto tiempo llevó la policía? Aproximadamente en 15 minutos y fue un patrullero del UPC de Venezuela. Se llevaron $150 y 4 celulares. Nosotros tenemos desplegado varias estrategias, dentro de ellas es el patrullaje focalizado a través de las unidades móviles comunitarias. Pero acá afirman los asaltos son un dolor de cabeza colectivo en algunos locales de las calles aledañas. A mí me robaron aquí en la esquina. Se me llevaron todo, mano. Reloj, todo, billetera. A ellos no les importa nada, ellos entran y quien caiga que tenga que caer. Incluso dijeron, si nos miran, te matamos. Atienden de miércoles a domingos, de 18 a 22 horas, pero desde el último asalto no se han atrevido a abrir. Piensan hacer otra inversión para instalar verjas o algo que les permita, al menos, sentirse más seguros. Porque más derechos humanos tienen los pillos que los que somos víctimas. Porque si uno se defiende, uno va preso y el pillo queda libre. Informó Jorge Escobar. En el sur de Quito fue capturado un sujeto que se hacía pasar como agente civil de tránsito. El individuo suplantaba la identidad de un funcionario activo de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Lo buscaban hace varios meses, sabían de la existencia por las calles de la ciudad de un falso agente civil de tránsito. Cerca del mediodía una llamada alertó a los uniformados del sector de Chimbacalle de la presencia del sospechoso. Cuando llegaron los policías, su nerviosismo lo delató, terminando con su ilegal trabajo diario.
al pedir los documentos de respaldo que puedan avalizar su identidad, obviamente se rehúsa y empieza a presentar signos de nerviosismo y a no querer justificar sus nombres completos. A vista de los conductores era un agente verdadero, tenía el uniforme completo, pantalón azul con líneas blancas, botas, chompa, chaleco, reflector, gorra y pito, además de su código de identificación 0353 en la espalda. Tiene los uniformes similares a los que usan los agentes civiles de tránsito. No son uniformes oficiales. Estaba suplantando la identidad y arrogándose funciones de un agente metropolitano de tránsito. Supuestamente se apostaba en sectores estratégicos de la ciudad donde el tráfico era intenso y estaba la cacería de conductores que cometan algún tipo de infracción para actuar y en el proceso, dependiendo de la falta, solicitar dinero a cambio de no sancionar. Vamos a proveer de todas las pruebas y de todos los indicios que contamos para que esta persona sea juzgada. Vamos a poner la acusación particular. El aparente negocio redondo no le duró mucho tiempo, astutamente sabía algunos códigos. El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito no descarta que haya recibido ayuda o asesoramiento de alguien que esté adentro de la institución. Nosotros vamos a hacer las investigaciones que correspondan. No solo utilizó el uniforme y los sellos, el código que cargaba pertenece a un agente civil de tránsito en servicio activo. Es decir, en las calles habían dos, el uno verdadero y el otro chueco. En Quito informó Iván Casamen. El tercer más buscado de la provincia de Esmeraldas fue capturado por agentes del bloque de búsqueda. Está acusado de ser el presunto responsable de un triple asesinato ocurrido en el año 2012. El hecho de sangre se habría registrado cuando disfrutaban de una reunión familiar. Al calor de los tragos se acordaron supuestamente de rencillas del pasado y el hoy capturado aparentemente tomó un machete y atacó a 3 parientes, 2 hombres y una mujer, quienes por la gravedad de los cortes no lograron llegar a una casa de salud, murieron por las profundas heridas. Este hecho deja en la orfandad a 6 infantes que al parecer habían sido parte del hecho violento en el momento en que se habían dado los acontecimientos. Los hijos de los fallecidos fueron testigos del hecho. En el proceso acusaron a Gonzalo Mero Zeta como el responsable del triple crimen que causó conmoción en la parroquia de Majua, provincia de Esmeraldas, en marzo del 2012. Es un hecho que causó conmoción en la época en la provincia y a nivel nacional. ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! Por 7 años logró permanecer en la clandestinidad. Luego del hecho de sangre huyó y según los seguimientos e investigaciones se movía cada cierto tiempo. Habría recorrido toda la zona costera. Hace algunos meses regresó a Esmeraldas y se radicó en el norte de la provincia, en una zona rural alejada de todo movimiento. Se dedicaba íntegramente a actividades de orden de la agricultura o pesca, donde él podía pasar desapercibido. Sobre el hombre de 29 años de edad está vigente una boleta de captura por el presunto delito de asesinato. A pesar que se movía con cautela, incluso se registraba con nombres diferentes, la justicia lo atrapó dormido. Esta persona logra ocultarse en estos sectores de la misma provincia, en sectores de difícil acceso. Ahora solo le queda sentarse a escuchar la sentencia que le dicta el juez, informó Iván Casamen. 170 uniformados de la Policía Nacional y 60 de la Policía Metropolitana de Guayaquil desalojaron a las familias venezolanas que vivían durante meses en el complejo deportivo Benjamín Rosales. Esto es frente al terminal terrestre. Durante el desalojo, las autoridades encontraron un arma de juguete y varios cuchillos. ¿Dónde estaba? Para hacer asustar. Esto estaba arriba, el rato que hicieron la inspección los agentes metropolitanos encontraron arriba. Y se ve con un cuchillo también. ¿Estaba escondida? Arriba, todo esto arriba. Más de 100 personas extranjeras pernoctaban desde hace meses en este sitio. ¿Qué van a hacer ahora? No sabemos, mira estas 2 criaturas que yo tengo. Nosotros venimos para acá porque está huyendo la crisis de Venezuela, porque nos estamos muriendo de hambre en Venezuela. Y también aquí somos atropellados. Por el momento, se está verificando el estatus migratorio de los extranjeros. La Gobernación y la Municipalidad de Guayaquil formaron parte del operativo en conjunto con el Ministerio de Salud, Puerto Limpio y el Cuerpo de Bomberos.
estos sitios no son para aquello. Los ciudadanos venezolanos pueden venir a este país, pero tienen que venir a un trabajo, no pueden venir ni a la mendicidad, ni a ocupar espacios públicos, peor aún que aquí ya esto ya no solamente se convirtió en un tipo de estancia, sino que ya tenemos conocimiento de que hay hasta ventas y consumos de droga incluso. La Policía Nacional brindará el acompañamiento a las labores de seguridad que realice el municipio en virtud de que este espacio público le corresponde administrar al municipio. Como que podemos decir, no podemos decir nada más, ese orden de la alcaldesa. Nosotros vinimos para acá con un apoyo y este es el apoyo que nos están dando, sacando del Ecuador, ¿no? ¿A dónde se van ahora? Ahorita nos dieron un apoyo y que un colegio por allá por la entrada de la 8, algo así. Las acciones desplegadas se ejecutaron con unidades especializadas como DINAPEN por la cantidad de menores de edad en la zona. 170 efectivos participaron del operativo, donde se registraron incidentes, pero sin heridos, informó Adriana Méndez. Un sujeto robó una caja fuerte con $3.500 de una avícola en el sur de Guayaquil. El delincuente ingresó haciendo un hueco en una de las paredes del local. Parte del hecho delictivo fue captado por cámaras de seguridad. Faltaban 2 minutos para las 5 de la madrugada y una de las cámaras de la avícola capta el ingreso del sujeto por la pared que está junto a la caja registradora. Y así procede a revisar desde los escritorios. Finalmente llegó hasta el área restringida, donde se encuentra la caja fuerte que fue su objetivo. Esta se la llevó junto a $3.500 que habían dentro. Existe un oramen de unos 40 a 50 centímetros en un inmueble ubicado y que colinda junto a este local. El astuto antisocial desactivó el sistema de vigilancia que se realiza aquí mediante estas cámaras. De ese negocio de venta de carnes ubicado en la vía principal del sector de las Malvinas, en el sur de Guayaquil, donde los vecinos aseguran que escucharon algo extraño en la madrugada y luego golpes con combos muy cerca. Dije alguien está trabajando al lado, le dije. Y prendimos, subimos a la terraza a revisar y se dejaban de picar, como de sonar algo. Y ahí vuelta, bajamos y sonó la alarma. Le digo, bueno, ya sonó la alarma y han de venir. Después vuelta, sonó otra vez, empezó el sonido del piqueo, como que alguien estaba trabajando al lado. De ahí vuelta, sonó la alarma y de ahí ya no escuchamos más hasta que ya vuelta nos quedamos dormidas. Se supone que debe llegar una alerta para que lleguen los señores guardias para verificar la novedad, pero sin embargo, al parecer no han llegado los señores guardias. El personal de seguridad cuando llegó se encontró con esa novedad y la propietaria de la vivienda que también quiso abrir la puerta no pudo. El ladrón la había colocado seguro por dentro. Yo la había dejado con llave, saqué la llave normal, pero los seguros no podía abrir. Entonces ya después se metió la policía y estaban los 2 picaportes por dentro. El piso superior de esa casa donde funciona la avícola es en construcción y eso fue aprovechado para ingresar y hacer el oramen. Ustedes pueden apreciar, en la parte de arriba están en construcciones y no hay las seguridades adecuadas. En sí no están las puertas y las rejas metálicas. Entonces se presume que hayan ingresado por ese lugar. Ahora las investigaciones tratan de identificar a este sujeto. Una cámara de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil habría captado el ingreso y salida del pillo. Aquí encontraron huellas y también sangre y parte de una vestimenta de esa persona, informó Charlie Pisa. Una nueva pausa comercial en la emisión estelar del Comercio TV. Al regresar, en lo más destacado del acontecer internacional, Mercedes Arauz renuncia como vicepresidenta de Perú y rechaza ser jefa de Estado interina. Ya regresamos con esto y más.